Buenas, buenas a todos los oyentes de Física en FIUBA, el podcast donde intentamos que las ecuaciones no nos ganen por goleada. Soy Sofía y como cada semana estoy lista para bombardear a preguntas al profe Armando. ¿Cómo está, profe? Hola Sofía, hola a todos. Con el mate listo y preparado para otro desafío. Hoy nos metemos con un tema que es el pan de cada día en ingeniería, la dinámica del cuerpo rígido. Tema denso si los hay. Leí la punta del cátedra y la verdad me surgieron más dudas que certezas. Para empezar, siempre hablamos de puntos materiales y de repente, ¡pum!, cuerpo rígido. ¿Cuál es la gran diferencia? Es una excelente pregunta para arrancar, Sofía. La diferencia es fundamental. Hasta ahora, con un punto material, no nos importaba dónde aplicábamos una fuerza. Daba lo mismo. El punto se movía y listo. Pero un cuerpo rígido, un objeto real como una rueda, una viga o tu celular, tiene dimensiones. No es lo mismo empujarlo desde el centro que desde un borde. Claro, si empujo una puerta desde el picaporte, gira. Si la empujo justo donde están las bisagras, no pasa nada. Exactamente. Ahí está la clave. El efecto de una fuerza sobre un cuerpo rígido depende del punto de aplicación. Ya no solo nos importa que el cuerpo se traslade, sino también si empieza a rotar. Por eso en el apunte lo primero que se explica es cómo analizar un sistema de fuerzas aplicadas en distintos puntos. Y ahí es donde aparece el concepto de trasladar la fuerza al centro de masa. Leí esa parte y me sonó a truco de magia, como que muevo una fuerza y para que nada cambie, agrego algo más. No es magia, es física. Ese algo más es una cupla o par de fuerzas. Imagínate que tenés una fuerza F aplicada en un punto P. Si quieres analizar su efecto desde el centro de masa, cm, podés moverla hasta allí. Pero para que el efecto rotacional original no se pierda, tenés que agregar un par de fuerzas. Una idéntica a la original en el cm y otra opuesta, menos F', también en el cm, junto con la fuerza original en P. Este par de fuerzas, F y menos F', separadas por una distancia, es lo que genera un torque, o momento, que es la tendencia a la rotación. O sea que una fuerza aplicada lejos del centro de masa se puede descomponer en una fuerza en el centro de masa que causa traslación y una cupla que causa rotación. Lo captaste perfectamente. Esa es la idea central. La primera ecuación universal que ya conocíamos, la suma de fuerzas igual a masa por aceleración del centro de masa, sigue valiendo para la traslación. Pero ahora sumamos una segunda ecuación universal para la rotación. Bien, entonces tenemos fuerzas que trasladan y torques que hacen rotar. Pero en la traslación, la resistencia al cambio de movimiento es la masa. En la rotación, ¿qué es? Porque en el apunte aparece un concepto nuevo, el momento de inercia. Muy buena analogía, Sofía. El momento de inercia es efectivamente el análogo rotacional a la masa. Es la medida de la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de rotación. Así como un objeto con más masa es más difícil de acelerar, un objeto con un mayor momento de inercia es más difícil de hacer girar o de detener si ya está girando. Pero a diferencia de la masa, que es un número y ya está, el momento de inercia parece más complicado. Viene el apunte que depende de la forma del cuerpo y del eje de rotación. Mencionan la fórmula como la integral de r al cuadrado por diferencial de masa. Correcto. No solo depende de cuánta masa tiene el cuerpo, sino de cómo está distribuida esa masa respecto al eje de giro. Un aro y un disco macizo de la misma masa no tienen el mismo momento de inercia. El aro, con toda su masa concentrada en el borde, lejos del centro, tendrá un momento de inercia mayor que el disco. En el apunte hay una tabla con los momentos de inercia para una esfera, un cilindro, una varilla. ¿Tenemos que saber calcularlos todos? Es importante entender de dónde vienen, como el cálculo que se muestra para el cilindro. Pero en la práctica, solemos usar los valores tabulados para formas geométricas conocidas. Lo que sí es crucial es entender el teorema de Steiner, o de ejes paralelos. Sí, eso me voló la cabeza. Dice que si conozco el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa, puedo calcularlo para cualquier otro eje que sea paralelo. Exacto. La fórmula es I igual a ICM
más m por d al cuadrado. Donde ICM es el momento de inercia respecto al centro de masa, m es la masa total y d es la distancia entre los dos ejes paralelos. Es una herramienta poderosísima. Nos evita tener que calcular integrales complejas cada vez que cambiamos el eje de rotación. Por ejemplo, en el problema de la varilla con la esfera en la punta, se usa Steiner para calcular el momento de inercia total del sistema respecto al punto de oscilación. Ok, entonces tenemos las dos ecuaciones, una para la traslación, fuerzas, y una para la rotación, torques y momento de inercia. El apunte habla de 3 casos de movimiento: traslación pura, rotación pura y rotrotraslación. Así es. Traslación pura ocurre cuando la suma de torques es 0, pero la suma de fuerzas no. El cuerpo se mueve sin girar, como un ascensor. Rotación pura pasa cuando la suma de fuerzas es 0, pero la suma de torques no. El cuerpo gira sobre su centro de masa, como una rueda girando en el aire. Y para este último caso, el de la rueda rodando, aparece otro concepto, el centro instantáneo de rotación, CIR. ¿Qué es exactamente? El CIR es un punto que puede o no pertenecer al cuerpo, que en un instante determinado tiene velocidad 0. Para una rueda que rueda sin deslizar sobre el suelo, el CIR es el punto de contacto con el suelo. En ese instante, todo el cuerpo está rotando alrededor de ese punto. ¿Y para qué sirve? Simplificas enormemente los cálculos. Si elegimos el CIR como el origen para calcular los torques, el análisis del movimiento se reduce a una rotación pura alrededor de ese punto. Es una foto del movimiento que nos da una perspectiva muy útil. Vimos cómo se usó en el problema del yo-yo para analizar su movimiento. Hablando de problemas, el apunte termina con una situación problemática que me dejó pensando. Una varilla que cae articulada en un extremo. Y dice que la aceleración de la punta puede ser mayor que la de la gravedad. ¿Cómo es posible? Es una paradoja fascinante, y es una consecuencia directa de la dinámica del cuerpo rígido. Cuando la varilla cae, no todos sus puntos se aceleran igual. El punto B, en el extremo libre, tiene una aceleración tangencial que depende de la aceleración angular de la varilla. A medida que la varilla se acerca a la posición horizontal, esta aceleración angular, impulsada por el torque del peso, es tan grande que la aceleración del punto B supera a G. Por eso en el video de la demolición de la chimenea, esta se quiebra en el aire. Exacto. La base de la chimenea se frena al tocar el suelo, pero la parte superior quiere seguir cayendo con una gran aceleración angular. Esto genera tensiones internas enormes, superiores a lo que el material puede resistir, y se parte. Es la dinámica del cuerpo rígido en todo su esplendor destructivo. ¿Y el péndulo físico qué tiene que ver con todo esto? El péndulo físico es una aplicación genial. A diferencia del péndulo simple, una masa puntual, aquí tenemos un cuerpo rígido oscilando. Su periodo de oscilación no solo depende de la longitud, sino de su momento de inercia. Lo interesante es que podemos usarlo a la inversa. Midiendo el periodo de oscilación de un objeto de forma irregular, podemos calcular experimentalmente su momento de inercia y su radio de giro, algo que por integrales sería casi imposible. Profe, la verdad que ahora todo tiene mucho más sentido. Pasar del punto a las dimensiones del cuerpo rígido abre un mundo nuevo, con torques, momento de inercia y movimientos que a veces nos sorprenden. De eso se trata la física, Sofía. De darnos las herramientas para entender el mundo que nos rodea. Desde el giro de un yo-yo hasta por qué una chimenea se parte al caer. Y la dinámica del cuerpo rígido es una herramienta fundamental para cualquier ingeniero. Totalmente. Muchísimas gracias, profe Armando. Y a ustedes, oyentes, esperamos que les haya servido. No se olviden de repasar el apunte de la cátedra. Nos encontramos la próxima semana en otro episodio de Física en FIUBA. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!